Muy bien, veamos ahora la predominancia de los signos y símbolos en una operación aritmética. Cuando hablamos de los signos, profesor, y no hablamos sin paréntesis, nada, de los signos, entonces, profesor, estaríamos diciendo, por ejemplo, acá, vamos a poner 5, a ver, 5, ay, 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 5 por 3 más 8 por 6 menos 13 entre 13. En estos momentos no se trata de operar, sino de evaluar qué es lo que yo debo hacer como un proceso algorítmico de pensamiento. Cuando yo veo estos más, separan a los grupos en 3D. Acá hay un grupo que se trabaja de izquierda a derecha, 5 por 3, 15, y acá otro grupo, 8 por 6, 48, y acá hay un grupo de 13 entre 13 que va a ser 1. Esto, el resultado de él, se sumará con él y luego tengo un resultado final. Este resultado final lo operaré con este menos, que saldrá 1 y tendré el resultado total. Muy bien, profesor, eso fue primero cuando hay más y menos. Pero ¿qué sucede, profesor, ahora? Por ejemplo, cuando yo no pongo el símbolo más ni menos. Por ejemplo, digamos, o pongámoslo y hagamos lo siguiente. 5 por 3 entre 5 más así todavía, a ver, más, acá profesor, 8 por 4. Si yo me doy cuenta, profesor, este más genera dos grupos, lo cual debo trabajarlo de izquierda a derecha. 5 por 3, 15 entre 5. Y el otro, trabajarlo de este modo. Pero quiero que entiendas que cuando hay acá esto, hay división, yo puedo esto ponerlo de la siguiente manera. Y yo digo, los por se multiplican y el entre pasa a dividir. Ahí está, pasa a dividir. Y este 5 que estaba acá, como entre con esto de acá, profesor, significa así. Y recién el otro más y se tiene el 8 por 4. Quinta y quinta vale 3. Antes de estar diciendo 5 por 3, 15. 15 entre 5 a 3. Ve, para evitarnos eso, mejor lo divido y simplifico. Quinta y quinta, 1. Y 3 por 1 es 3. Ah, profesor. O sea, este entre puede darse de ese modo, sí. Veamos un ejemplo acá. Vamos a poner, por ejemplo, acá vamos a dar 3 por 9 entre, a ver, 27, ¿ve? 27. Acá voy a ponerle menos 4 por 4 entre 2 y entre 2. Ah, profe, interesante eso. ¿Y qué significa eso, profesor? Significa solo poner 3 por 3 acá. 3 por 3 por 9, discúlpame, sobre este entre, escucha, cuando está junto, porque este menos me genera dos grupos, un grupo y dos grupos, nada más. Entonces, profesor, 3 por 9 entre ese entre 27 se va a... Y ahora puedo simplificar. Tercia, novena, 1, novena, 9 por 3, 3. Tercia, tercia, 1 y todo esto sale 1 con la simplificación. Y no necesariamente digo 9, 3 por 9, 27, 27, 3, ya no, sino solo simplificación. Y esto sería menos, profesor. Y acá el 4 por 4 y el que estaría dividiendo son dos valores de entre 2, entre 2. Estos dos que tienen el entre sería 2 por 2. ¿Ve? Divido mitad 2, 1
mitad 2, mitad 1, mitad 2 y queda el 4. O sea, yo puedo poner este valor de este modo. Por ejemplo, profesor, veamos donde no hay ninguno. Acá hubo dos grupos, acá se dio los dos grupos. Solo un grupo. Allá, perfecto. Vamos a poner un solo grupo. 6, vamos a ir por 15 entre 5 por 2 entre 2 por 7. Listo, profesor. Eso quiero. ¿Hay algún valor más o menos? No. Entonces, todo este es un solo grupo. ¿Qué nos dijeron los profesores? Que esto se opera de izquierda a derecha. Pero imagínate lo siguiente. 6 por 15 al resultado entre 5, a ese resultado por 2 y a ese resultado entre 2, luego por 7. ¡Wow! Me muero. Es demasiado. Es demasiado. ¿Ve? Entonces, profesor, lo que yo puedo hacer es esto nada más. Todos los que son entre esto, los que son entre, lo pongo en el denominador. Él es entre, ¿ve? Él es entre. Entonces, ¿por qué? Para hacer el método fácil de la simplificación. Y me quedo con 6 por 15 por 2 por 7. Y todo esto entre, mira, el 2, el 5, que está entre, y por 2, que está entre. Estos dos enter pasan a multiplicar al denominador. Y se haría más fácil, ¿ve? Quinta 1, quinta 3, mitad 1, mitad 1. Y lo único que te quedaría multiplicar es 6 por 3 por 7, que es más fácil decir 6 por 15 entre, y al resultado entre 5. Al resultado multiplicarle 2. Al resultado dividirle 2. Al resultado multiplicarlo al 7. Porque esto va de izquierda a derecha. Pero recuerda, lo más fácil es que los entre los pongas en el denominador. Profesor, interesante. Entonces, yo concluyo, profesor, lo siguiente. Si por N motivos, vamos a imaginarnos, tengo un valor así, en el cual están separados, la predominancia, profesor, está acá. El más y menos suelto, profesor, generan los grupos. Un grupo, dos grupos y tres grupos. Entonces, esto lo operaría y diría 2 por 3, 2 entre 6 entre 2 es a 3, el primer grupo ahí, más 15 entre 5 es a 3, menos, acá dice menos, y 6 entre 3 es a 2. Y ahora sí puedo dar una única respuesta, ¿ve? Que el más y menos externo hace grupos individuales. Y hay tres grupos, tres respuestas parciales. Y luego para sacar 3 más 3 es 6, menos 2 sale 4. Y ahí estaría su respuesta. Pero ¿qué sucede, profesor? Si todos los valores, ejemplo, 6, yo le pongo entre 7 y que no se puede dividir todavía por 14, esto entre 2 por, vamos a imaginarnos 4. Ya, y todavía le pongo un entre 3. Mira, si yo comienzo de izquierda a derecha, como me dice la matemática, porque acá no hay el más y el por, mejor dicho, más y menos, no hay el más y menos, entonces todo este es un solo grupo. Y mediante el proceso aritmético me dice que voy de izquierda a derecha. 6 entre 7, wow, es un decimal. Por 14 recién se vuelve un número natural. Y luego entre 2 a esa respuesta. Y luego por 4 a toda esa respuesta. Y luego a esta respuesta dividida entre 3. Profesor, ya me cansé. Se me ha hecho difícil la matemática. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Ah, lo globalizamos y decimos, profesor, esto es entre. Cuando estoy trabajando en un solo grupo, la multiplicación y la división, entonces identifico todos los que dividen. Mire, acá hay uno que divide, acá hay otro que divide y acá hay otro que divide. Entonces, no hay paréntesis, no hay nada. Entonces, profesor, los que han quedado de negrito es 6 por 14 por 4. Y todo esto es dividido por este valor que está rojito entre 7, entre 2, entre 3. Pero como todos están pasando, esos 3 están pasando a dividir, entre ellos se multiplica. Y mira qué fácil se ha hecho. Si tú quieres, simplifica. Mira cómo lo hago, mira cómo lo hago. Séptima 1, séptima 2, porque 7 por 2, 14. Mitad 1, profesor. Tercia 1, tercia 2, porque 2 por 3, 6. Y queda 2 por 1, 2 por 4, 8. Y facilito lo resolví el problema. Mire, profesor, ¿qué tan complejo iba a ser yo cuando iba a decir 6 entre 7? ¡Wow! 0, y tantos. Y todavía incluso no es un número facilito, un decimal fácil, es inmenso. Multiplicado por 14 recién da un número natural. Dividido entre 2 a ese resultado. Luego a ese resultado multiplicarle 4. Y a ese resultado dividirlo entre 3. Me cansé. Cuando esto lo hago más fácil. Esto es el método práctico. Muy bien, profesor. Ya hemos analizado cuando los signos están solos y gracias a la suma o la resta generan los grupos que separan para la solución de un problema. Pero ahora veamos que estos valores estén con los símbolos. ¿Pero qué símbolos conocemos, profesor? Ay, ay, ay. Conocemos el primer símbolo que tú debes utilizar para todo efecto, el primer símbolo, escúchame, el primer símbolo que vas a efectuar para todo caso de la matemática es el llamado paréntesis. Él. A él se llama paréntesis. 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 Él es el primero que debes utilizar. Si tú quieres juntar estos dos como uno solo, ponle paréntesis. No puedes ponerle nadie, solo primero paréntesis. El segundo que tú debes utilizar cuando ya está presente en las operaciones el paréntesis, o sea, debe estar presente, sí. Si no está presente, entonces no pasas al segundo. Primero es el primero que se llama paréntesis. Si ya está efectuándose el paréntesis y quieres hacer otra agrupación, profesor, se llama el corchet. Así, el corchet. Interesante. Y si no hay paréntesis, no pones ninguno. Pones el paréntesis. Sigues operando. ¿Quieres poner otro? Se llama corchet. Corchetes. 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 No es corchet, sino es corchetes. Se pone los corchetes. ¿Ya? Comúnmente nosotros le llamamos corchet, pero se llama corchetes. ¿Ya? Conocido y patentado universalmente como corchetes. Profesor, en una operación ya tengo el paréntesis, ya tengo los corchetes y quiero seguir agrupando. Dentro de eso, quiero seguir agrupando. ¿Qué voy a poner, profesor? Ya, muy interesante. Ya. Vas a poner en un tercer lugar, vas a poner las llaves. Esto se llama llaves. Llaves. Ahí está. Estos son los 3 más conocidos matemáticamente. Pero un alumno me va a decir, profesor, ¿habrá
uno, otro más, que no ha sido conocido? Sí, sí. Que incluso se pone antes del primero, antes. Pero siempre y cuando sabes que vas a utilizar un cuarto dentro de él. Pero si no vas a utilizar este cuarto símbolo, no es necesario conocerlo. Y vamos a decir, se le llama el cero en posición. Si yo sé que voy a utilizar solo tres, estos son los tres más normados. Pero si yo sé que voy a utilizar un cuarto dentro de ellos, ya, se llama el cero. El cero de base, que se llama de este modo. Así. Y es el paréntesis punteado. Paréntesis puntiagudo. 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 El paréntesis puntiagudo. Que quede claro que muchos profesores te van a decir, pero esto, señorita, se utiliza en los intervalos como abiertos, abierto para la derecha, abierto para la izquierda. En las desigualdades, que se llama intervalos. ¿Ve? De desigualdad. Ya, profesor. Pero también mayor, menor. Entonces vamos a poner nota. Nota. ¿Ya? Esto también se confunde y más, esto más se utiliza acá, en lo que viene a ser en la ubicación de mayores, mayor que, se pone 2 puntos y 1, mayor que, menor que, menor que, también se utiliza en ese mundo del mayor y menor. Pero también, profesor, esto se utiliza en los intervalos. ¿Ya? Intervalos. Abiertos, cerrados, ejemplo, yo digo un intervalo, desde 5 punto y coma 8, abierto. Desde 5 a 8. ¿Qué valores están? Cuando yo digo X es igual a desde 5 a 8. Ya. Entonces va a ser desde después de 5 hasta antes de 8 sus valores. O sea, mayormente por eso le hablo orden cero, el llamado paréntesis puntiagudo, que no es tan utilizado en el Perú, porque en el Perú lo utilizamos en mayor y menor y en los intervalos. Pero veamos unos ejemplos, profesor. Un ejemplo, acá podríamos decir lo siguiente, miren acá, yo pongo 5 más 4, vamos a imaginarnos por 3 y le pongo un paréntesis. Todo esto está multiplicado por 4, menos 3, profesor, pero quiero seguir resolviéndolo algo más allá. Entonces, profesor, esto de paréntesis me paso a corchet. Muy bien, abro un corchet y acá le pongo más 4. Vamos a imaginarnos más 4. Pero ahora le pongo, y acá le pongo 5. O sea, está multiplicado el 5 a todo este corchetes, a todos estos corchetes. Pero quiero todavía, profesor, hacer después de corchet las llaves. Perfecto. Y le multiplico un 6 a toda esta llave, todo este proceso, para decir más 5, ejemplo. Entonces, así me doy cuenta que he utilizado primero el paréntesis, el primer orden. El segundo orden he utilizado, profesor, miren, vamos a hacerlo así. Esto, he utilizado el primer orden. Esto de acá es el segundo orden, profesor. Y esto de acá es el tercer orden. En un solo valor
que va a ser uno solo, primer grupo y segundo grupo. Y dentro de esos grupos he utilizado esto. ¿Ve? La utilización de los símbolos, ¿cómo se hace? Pero si yo sé, profesor, que voy a utilizar el paréntesis, o sea, 4, entonces haría lo siguiente. Mire, utilizaría esto. Vamos a imaginarnos 5 menos 2 y le pongo el llamado paréntesis puntiagudo. El paréntesis puntiagudo. Este paréntesis puntiagudo multiplica por 3, ya más 1, por ejemplo, y recién viene el paréntesis común. O sea, ahorita, como estoy viendo la operación, este paréntesis puntiagudo no está como un mayor que o un menor que. No está como intervalos, que va a ser el elevador de 8 a 5, sino está dentro. Pero este casi no es utilizado en el Perú mucho. Pero seguimos. Ahora, profesor, ejemplo, todo esto lo multiplico por 2 y le pongo, por ejemplo, menos. Y todo esto va a ser menos 2 el resultado, menos un valor negativo multiplicado por todo ello. Y a esto vamos a imaginar, le sumo 4. ¿Y qué? Quiero agrupar todo esto como uno solo. Del paréntesis, profesor, sigue los corchetes. El corchete acá y tendría de este modo. Y ahora todo este número lo multiplico por 4, por ejemplo. Y acá le resto 3, por ejemplo. Ahora que acá hagan nacer uno más, no hay problema. No hay problema. Porque ejemplo, más 5 quiero, pero esto como paréntesis. Este paréntesis nada tiene que ver con toda esta secuencia matemática. Aquí nace otro grupo, porque este es un grupo y este es otro grupo que puede seguir naciendo. Y luego, pero como ya tengo los corchetes, profesor, y quiero agrupar como uno solo a todo esto, por ejemplo, lo multiplico por 4 acá de nuevo, a toda esta operación, entonces el corchet vale. Ah, profesor. Interesante. Y podría sumarle más 2, por ejemplo. Ya está. Ahí está. Otros matemáticos, antes de utilizar el paréntesis, corchet en el orden llaves y directamente el orden 0, si es que yo se me hace importante utilizar el paréntesis puntiagudo, bacán. Si tú quieres lo utilizas, si no, no. Eso queda a tu libre disposición. Hay muchos autores que solo utilizan una barra. Todo esto, todo este mensaje matemático, todo esto lo simplifican solamente con una barra. Una barra. Que va a estar representado en la parte de arriba de este modo. No menos, sino una barra. Eso, con una barra. Por ejemplo, para poder culminar y lo entiendas, yo tengo, por ejemplo, acá 3, ¿ya? Corchet menos 5 más 4 paréntesis, 2 menos 1 y acá cierro. Si yo quería esto ponerlo de otro modo, copio todo. Miren, dense cuenta, copio todo. 3 menos 5 más 4, 2 menos 1. Y comienzo la barra. El opero. Ahí está la primera barra. Voy a ponerlo con colorcitos. Y como esto está multiplicando, esta barrita llega hasta acá. O sea, antes de él. Entonces significa que este es el paréntesis, ¿ve? Ese es el paréntesis. Ahora tienes el más y esto. Le pones la otra barra. Todo hasta el menos. Lógico que acá hay que poner el por. Y acá el por. Y esta es una segunda barra que estaría todo esto. Todo esto. Ahí está. Date cuenta, yo solo le he cambiado, ya no con llave, paréntesis, corchetes, ya no.
solo he puesto por esto. Entonces, esto resuelvo y lo multiplico, luego más el resultado con menos 5. Y todo este resultado por 3. Entonces, mis queridos amigos, ahí estamos hablando de la representación de los signos y símbolos. Academia Dinos, clase personalizada.